Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, mi guía Ceneval. El día de hoy veremos un poquito de la guía de psicología para titulación, la EGEL Plus, la cual la puedes encontrar en mi guía, en mi página miguiaceneval.com. Preguntas de psicología. A. Defina qué es una entrevista psicológica. A. La entrevista es una técnica de investigación utilizada como herramienta fundamental tanto en el ámbito clínico como en el psicológico. Mediante ella se puede investigar y conocer en profundidad la personalidad del entrevistado. En particular, la entrevista psicológica persigue únicamente fines psicológicos. B. La entrevista como técnica es solo un instrumento de la psicología. La entrevista como técnica no solo se utiliza en psicología, sino también es utilizada en otras disciplinas como trabajo social, psiquiatría, sociología, entre otras. De esta forma existen diferentes tipos de entrevistas que persiguen distintos fines, como las entrevistas judiciales, empresariales, médicas, etc. C. ¿Para qué sirve al profesional la entrevista? Mediante la entrevista, el profesional puede investigar y conocer en profundidad la personalidad y la psicología de la persona a entrevistar. D. Señale las diferencias entre anamnesis y entrevista psicológica. La preocupación y finalidad de la anamnesis es la recopilación de datos de tal extensión que permite una síntesis de la vida e historia del individuo. Quien dirige la entrevista es el entrevistador y los datos a investigar ya están previstos con anterioridad y el entrevistado debe responder a ellos sin producir cambios en los mismos. Es así como cualquier aporte que realice el paciente que no tenga relación con el interés del entrevistador va a ser tomado como una perturbación de la anamnesis. En la entrevista, sin embargo, el interés no es solo la recopilación de datos acerca de la vida del entrevistado, sino también un abordaje sobre su personalidad y su psicología. Por eso implica la observación del comportamiento total del sujeto en el desarrollo de la entrevista. Quien lleva adelante la entrevista es el entrevistado, adaptándola según las respuestas y las preguntas que él desee responder. Aquí no importa solo lo que diga verbalmente el entrevistado, sino que también se tiene en cuenta gestos, silencios, cambios en la voz y entra en juego el comportamiento tanto del entrevistador como del entrevistado. En la anamnesis, las preguntas a responder consisten en aspectos de la vida que el entrevistado conoce y sabe responder y que es capaz de dar datos sobre ella, mientras que en la entrevista hay respuestas que el entrevistado no sabe sobre su vida y que el profesional quien tiene que descubrirlas o deducirlas. E. Describa las características de la entrevista abierta y de la entrevista cerrada. La entrevista puede ser de dos tipos fundamentales, abierta y cerrada. En la entrevista abierta, el entrevistador tiene libertad para la formulación de preguntas, permitiendo que el entrevistado se exprese libremente de modo que la entrevista se configure de acuerdo a su estructura psicológica. Así es como las intervenciones que realice el profesional serán acotadas para que condicionen mínimamente las respuestas, permite conocer de un modo más amplio la personalidad y la psiquis del entrevistado. En la entrevista cerrada, el profesional realiza un cuestionario con preguntas que ya están previstas y que no pueden modificarse ni alterar su orden durante el transcurso del interrogatorio, con lo cual el entrevistado debe abocarse a responderlas de la forma más concisa posible. Este tipo de entrevista es útil para la comparación sistemática de datos o para realizar historias clínicas, por ejemplo, pero no funciona para conocer la personalidad del entrevistado. F. Caracterice la relación que se establece entre el entrevistado y el entrevistador. La entrevista implica una relación asimétrica entre el profesional y el entrevistado, ya que el entrevistador es quien conoce la técnica de la entrevista y es el encargado de comenzarla y llevarla a cabo. Sin embargo, tanto entrevistado como entrevistador se enfrenta a una situación ante la cual surge la ansiedad y el entrevistador tiene que ser capaz de tolerarla para que el entrevistado no se sienta abatido. G. ¿Cuáles son las tres funciones del entrevistador? El entrevistador debe utilizar la función de escuchar para saber lo que dice el paciente, pero también debe vivenciar y observar para captar los datos implícitos que el entrevistador omite decir, como pueden ser gestos o miradas. H. ¿A partir de qué variables se puede constituir predominantemente el campo de la entrevista? En la entrevista psicológica, el campo se configura en mayor grado con variables que dependen del entrevistado.
Por movilidades que dependen de su personalidad, también se debe contar con encuadre fijo que está formado por variables transformadas en constantes, como puede ser el tiempo, el espacio, el rol y la técnica del entrevistador, etc. Y permite una entrevista dar cuenta de la personalidad del entrevistado. El resultado de la entrevista no ofrece el conocimiento total de la personalidad del entrevistado, ya que muchas veces falta tiempo para que el paciente termine de descargarse, pero sí permite definir los rasgos fundamentales de la misma. Para conocer en profundidad la personalidad de una persona, quizás haya que recurrir a más de una entrevista. J. Defina qué es el encuadre de la entrevista y describa los elementos que lo conforman. El encuadre es el marco de la entrevista compuesto por aquellos aspectos que deberán mantener constantes durante el desarrollo de la misma y que deberán ser definidos con anterioridad. Dentro de este encuadre se incluyen tiempo, que se refiere a un horario y un límite en la extensión de la entrevista; espacio, abarca el marco o terreno ambiental en el cual se realiza la entrevista; objetivo, se debe establecer el para qué del encuentro; rol técnico de entrevistador, en el cual se incluyen los aspectos implícitos y los aspectos explícitos de la entrevista. Los implícitos se relacionan con la ética que le corresponde cumplir a todo el profesional. El entrevistador no debe abusar de la disposición de poder que tiene sobre el entrevistado y tampoco debe utilizar esa relación para obtener beneficios personales. El entrevistador debe abstenerse de emitir juicios valorativos y se limitará a averiguar solo los datos que haga el motivo de la entrevista. Los aspectos explícitos deben constar en la consigna de la entrevista y deben ser dados a conocer al comenzar la misma. En ellos se incluyen las pautas de encuentro. K. ¿Qué mensajes y o discursos tiene que tener en cuenta el entrevistador? El entrevistador debe tener en cuenta todo aquello que el entrevistado comunica explícitamente, desarrollando su historia, como también debe de tener en cuenta los aspectos implícitos, todo aquello que el entrevistador comunica a través de los gestos, de los cambios en la voz y en la mirada, de los silencios. L. Defina los conceptos de transferencia y cotransferencia. En la entrevista ocurren dos fenómenos de gran significación que son la transferencia y la contratransferencia. La transferencia se refiere a la actualización de sentimientos, actitudes y conductas inconscientes por parte del entrevistado que corresponden a pautas que éste ha establecido en el curso del desarrollo, especialmente en la relación interpersonal con su medio familiar. Citando a Lidier, la transferencia es la reactualización de los estilos vinculares del pasado y de los afectos asociados a ellos en las relaciones presentes. La observación de la transferencia pone al descubierto aspectos de la personalidad del entrevistado que no entran en los elementos que él puede referir o aportar voluntariamente, con lo cual aporta datos irracionales o inmaduros de su personalidad. En la transferencia es el entrevistado quien asigna roles al entrevistador y se comporta en pos de los mismos. La contratransferencia se da por el lado del entrevistador. Es la respuesta del entrevistador a las manifestaciones que el entrevistado realiza mediante la transferencia. Para hacer una buena contratransferencia, el entrevistador debe detectar aquellas emociones que el entrevistado le genera, debe analizarlas y no actuar en consecuencia de ellas. La actitud que tome el entrevistador frente a ellas va a depender en alto grado de su historia personal, motivo por el cual no es de fácil manejo y requiere una buena preparación, experiencia y equilibrio mental para que pueda resultar eficaz. Y. De acuerdo a la técnica fundamental de la entrevista, ¿cómo debe operar el entrevistador y por qué? La técnica fundamental que le permite al entrevistador llevar a cabo de forma satisfactoria la entrevista es la disociación operativa. Esta técnica consiste en tener una atención flotante en cuanto al discurso del entrevistado. El profesional deberá actuar con una identificación proyectiva con el entrevistado y en parte permaneciendo por fuera de esa identificación, observando y controlando los acontecimientos para poder graduar el impacto emocional y la ansiedad. Así es como el entrevistador divide la mente y una parte escucha lo que el paciente le dice y la otra reflexiona sobre lo que observa al momento del encuentro. M.
teniendo en cuenta los conceptos aprendidos, se explique a modo personal la diferencia que encuentra en una entrevista realizada por un profesional y aquella realizada por una persona que no sea profesional. En una entrevista realizada por un profesional se puede conocer en profundidad la psiquis del paciente, ya que el profesional es quien conoce la técnica de cómo conseguir mediante las preguntas que el entrevistado muestre explícita e implícitamente rasgos de su personalidad. Además de esto, el entrevistador, al aplicar sus conocimientos, logra que ninguno de los dos salga dañado psicológicamente por el descubrimiento o escuchas de respuestas que pueden hacer recordar y sensibilizar a las partes con las reflexiones sobre la historia personal del paciente. Una entrevista realizada por un no profesional puede no conducir a ninguna conclusión y puede dejar dañado psicológicamente al paciente por el mal uso de los recursos teóricos, dejando al descubierto cuestiones de su vida personal que lo dejan incluso anímicamente peor que como estaba cuando empezó la entrevista. A su vez, si el entrevistador no conoce el recurso de la disociación operativa y de la contratransferencia, también puede resultar afectado con los relatos del paciente, ya que sea porque lo hacen acordar a situaciones vividas o a personas conocidas, como también porque piensa que no puede resolver la situación a su paciente. Asimismo, el entrevistador que no sea profesional puede, al no conocer la ética del profesional, cometer errores como contar lo que el entrevistado dijo con su entrevista o intervenir en la entrevista con historias personales, aspectos que un profesional sabe que no debe realizar. Muy bien, esto es todo por hoy. Para más contenido de esta guía, te invito a que visites nuestra página www.miguiaceneval.com, donde encontrarás esta guía y todas las demás para titulación. También contamos con la Exani 1 para ingresar a preparatoria, la Exani 2 para ingreso a universidad, ya sea para licenciatura o para ingeniería. También tenemos la de Exani 3 para ingreso a posgrado y la de Acuerdo 286 para acreditar bachillerato.